17. Un dragón para Imrek el héroe. Kerkuobad, el anciano de plata, se había quedado dormido en su sillón porque era ya noche avanzada. De esa forma se perdió la experiencia más importante y hermosa que hubiera podido tener en sus 107 años de existencia. Lo mismo les pasó a otros muchos en Amarganz, ciudadanos y forasteros que, agotados por la fiesta, se habían entregado al descanso. Solo unos pocos estaban aún despiertos, y esos pocos oyeron algo que superaba en belleza a todo lo que habían oído o podrían oír nunca. Fujur, el dragón blanco de la suerte, cantaba. Muy alto, en el cielo de la noche, describía círculos sobre la ciudad de plata y el lago de las lágrimas, haciendo resonar su voz de campana. Era una canción sin palabras, la melodía grande y sencilla de la felicidad pura. Y a quien la oía el corazón se le abría de par en par. Eso les pasó a Bastián y a Atreyu que, juntos se sentaban en el amplio balcón del palacio de Kerkuobad. Era la primera vez que oían cantar a un dragón de la suerte. Sin darse cuenta, se habían dado la mano y escuchaban encantados en silencio. Cada uno de los dos sabía que el otro sentía lo mismo que él, la alegría de haber encontrado un amigo. Y evitaban estorbarla con palabras. La gran hora pasó, y el canto de Fujur se hizo poco a poco más suave, hasta que finalmente cesó. Cuando reinó un silencio total, Kerkuobad se despertó, se incorporó y dijo disculpándose: los ancianos de plata como yo necesitan dormir. Los jóvenes sois distintos. No me lo toméis a mal, pero me voy a la cama. Le dieron las buenas noches y Kerkuobad se fue. Otra vez se quedaron los dos amigos largo tiempo en silencio mirando al cielo de la noche, donde el dragón de la suerte seguía trazando sus círculos con movimientos ondulantes. Lentos y pausados. De vez en cuando atravesaba, como una nube blanca, la luna llena. ¿No duerme Fujur?, preguntó finalmente Bastián. Está durmiendo ya, dijo Atreyu en voz baja. Sin dejar de volar. Sí. No le gusta estar dentro de las casas, ni siquiera cuando son grandes como el palacio de Kerkuobad. Se siente oprimido y encerrado e intenta moverse con todo el cuidado que puede para no derribar ni romper nada. Sencillamente, es demasiado grande. Por eso, casi siempre duerme en el aire. ¿Crees que me dejará también montar sobre él? Claro que sí, dijo Atreyu, pero de todas formas no es muy fácil. Hay que acostumbrarse. Yo he montado en Graograman, adujo Bastián. Atreyu asintió, mirándolo con admiración. Eso dijiste cuando la prueba de valor con Imrek el héroe. ¿Cómo venciste a la muerte multicolor? Tengo a Aurin, dijo Bastián. Ah, sí. Exclamó Atreyu. Pareció muy sorprendido, pero no dijo más. Bastián sacó de debajo de su camisa el signo de la emperatriz infantil y se lo enseñó a Atreyu. Este lo contempló un rato y murmuró luego: así que ahora eres tú quien lleva el esplendor. Su rostro le pareció a Bastián un poco reservado y por eso se apresuró a decir: ¿quieres llevarlo tú otra vez? Se dispuso a quitarse la cadena. No. La voz de Atreyu había sonado casi áspera y Bastián se detuvo perplejo. Atreyu sonrió disculpándose y repitió con suavidad: no, Bastián, yo lo he llevado ya tiempo suficiente. Como quieras, dijo Bastián. Luego le dio la vuelta al signo. Mira. ¿Has visto esta inscripción? Sí que la he visto, respondió Atreyu, pero no sé lo que dice. ¿Por qué? Los pieles verdes sabemos leer rastros pero no letras. Esta vez fue Bastián quien dijo: ah, sí. ¿Qué dice la inscripción? Quiso saber Atreyu. Haz lo que quieras, leyó Bastián. Atreyu miró el signo fijamente. ¿De modo que es eso?, murmuró. Su rostro no expresaba emoción alguna y Bastián no podía adivinar lo que pensaba. Por eso preguntó: si lo hubieras sabido, habrías actuado de otra forma. No, dijo Atreyu, hice lo que quise. Eso es verdad, dijo Bastián asintiendo.
Otra vez se quedaron callados un rato. Tengo que preguntarte una cosa, Atreyu, dijo Bastián tomando por fin la palabra de nuevo. Dijiste que yo tenía un aspecto distinto cuando me viste en la puerta del espejo mágico. Sí, muy distinto. ¿En qué sentido? Estabas muy gordo y pálido e ibas vestido de forma totalmente diferente. Gordo y pálido. Dijo Bastián sonriendo con incredulidad. ¿Estás seguro de que era yo? No lo eras. Bastián reflexionó. Tú me viste, eso lo sé. Pero yo he sido siempre como soy ahora. ¿De veras? Si no fuera así, me acordaría. Exclamó Bastián. Sí, dijo Atreyu mirándolo pensativo, te acordarías. No sería un espejo deformante. Atreyu movió la cabeza. No lo creo. ¿Cómo te explicas entonces que me vieras así? No lo sé, confesó Atreyu. Solo sé que no me equivoco. Luego se quedaron otra vez en silencio largo tiempo y por fin se fueron a dormir. Cuando Bastián estaba echado en su cama, cuyos pies y cabecera eran, naturalmente, de la más fina filigrana de plata, no podía dejar de pensar en su conversación con Atreyu. De algún modo le parecía que su victoria sobre Inrekelero y hasta su estancia con Graograman le impresionaban menos a Atreyu desde que sabía que él tenía el esplendor. Quizá pensaba que, en esas circunstancias, no habían tenido nada de particular. Sin embargo, Bastián quería que Atreyu lo estimase sin reservas. Pensó mucho tiempo. Tenía que ser algo que nadie pudiera hacer en Fanteicha, ni siquiera con el signo. Algo que solo pudiera hacer él, Bastián. Y finalmente se le ocurrió, inventar historias. Siempre se había dicho que en Fanteicha nadie podía crear algo nuevo. Hasta la voz de Uyulala había hablado de ello. Y precisamente eso era lo que él sabía hacer especialmente bien. Atreyu vería que él, Bastián, era un gran autor. Deseó que, tan pronto como fuera posible, se presentara la ocasión de demostrárselo a su amigo. Quizá mañana mismo. Por ejemplo, podría celebrarse un concurso de historias en Amarganz, en el que Bastián eclipsaría a todos con su imaginación. Mejor sería aún que todo lo que contase resultase cierto. No había dicho Graograman que Fanteicha era el país de las historias y, por eso, hasta lo que había ocurrido hacía mucho tiempo podía ocurrir otra vez si aparecía en una historia. Atreyu se quedaría estupefacto. Y, mientras se imaginaba la admiración asombrada de Atreyu, Bastián se quedó dormido. Cuando a la mañana siguiente se sentaban en el salón de gala ante un opulento desayuno, Kerkuobad, el anciano de plata, dijo, hemos decidido organizar hoy para nuestro huésped, el Salvador de Fanteicha, y para su amigo, que nos lo trajo, una fiesta muy especial. Quizá no sepas, Bastián Baltasar Bax, que los amargancios, por una viejísima tradición, somos los cantores y cuentistas de Fanteicha. Nuestros niños son iniciados muy pronto en ese arte. Cuando se hacen mayores, deben viajar muchos años por todos los países y ejercer esa profesión para utilidad y provecho de todos. Por eso se nos acoge en todas partes con respeto y alegría. Sin embargo, nos preocupa una cosa, nuestro repertorio de canciones e historias, para decir la verdad, no es muy grande. Y tenemos que repartirnos ese poco entre muchos. No obstante, se dice, no sé si con razón, que en tu mundo eras conocido por tu capacidad para inventar historias. ¿Es cierto? Sí, dijo Bastián. Hasta se han reído de mí por eso. Kerkuobad, el anciano de plata, enarcó asombrado las cejas. Se han reído de ti porque sabías contar historias que nadie había oído nunca. ¿Cómo es posible? Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo y todos nosotros, yo y mis conciudadanos, te quedaríamos indeciblemente agradecidos si quisieras ofrecernos algunas historias nuevas. Nos ayudarás con tu talento. Con mucho gusto. Respondió Bastián. Después del desayuno salieron a la escalera del palacio de Kerkuobad, donde aguardaba ya Fujur.
Entretanto, en la plaza se había congregado una gran multitud, pero esta vez había pocos de los forasteros que habían venido a la ciudad para el torneo. En su mayor parte, la multitud se componía de amargancios, hombres, mujeres y niños, todos ellos bien parecidos y de ojos azules y todos con elegante vestimenta de plata. La mayoría tenía instrumentos de cuerda hechos de plata, arpas, liras, guitarras o laudes, con los que pensaban acompañar su representación, porque todos ellos tenían la esperanza de poder exhibir su arte ante Bastián y Atreyu. Otra vez habían colocado sillones. Bastián tomó asiento en el centro entre Kerku-Obad y Atreyu. Fujur se colocó detrás. Entonces Kerku-Obad dio una palmada y dijo en el silencio que se hizo: el gran autor va a complacer nuestros deseos. Nos va a contar historias nuevas. Por lo tanto, amigos, haced cuanto podáis para animarlo. Todos los amargancios de la plaza se inclinaron profundamente en silencio. Luego se adelantó el primero y comenzó a recitar. Después de él vinieron otros y otros. Todos tenían voces hermosas y sonoras y lo hacían muy bien. Las historias, poesías y canciones que presentaron eran emocionantes, alegres o también tristes, pero exigirían aquí demasiado espacio. Deben ser contadas en otra ocasión. En total fueron unas 100 diferentes. Después comenzaron a repetirse. Los amargancios que intervenían no podían ofrecer más que lo que sus predecesores habían hecho ya oír. Sin embargo, Bastián estaba cada vez más excitado, porque aguardaba el momento en que le tocaría a él. Su deseo de la noche anterior se había cumplido al pie de la letra. Apenas podía soportar su propia impaciencia porque también todos sus demás deseos se cumplieran. Miró a Atreyu de soslayo, pero éste se sentaba con expresión impasible y escuchaba. No podía apreciarse en él ninguna emoción. Finalmente, Kerku-Obad, el anciano de plata, pidió a sus conciudadanos que se interrumpieran. Se volvió suspirando hacia Bastián y habló: como ya te dije, Bastián Baltasar Bax, nuestro repertorio, por desgracia, es muy pequeño. No es culpa nuestra que no tenga más historias. Ya ves que hacemos lo que podemos. ¿Nos ofrecerás alguna de las tuyas? Os regalaré todas las historias que he inventado, dijo Bastián generosamente, porque puedo inventarme las que quiera. Muchas de ellas se las conté a una niña llamada Krista, pero la mayoría solo me las he contado a mí mismo. Por lo tanto, nadie las conoce aún. Sin embargo, harían falta semanas y meses para contarlas todas y no puedo quedarme tanto tiempo con vosotros. Por eso os voy a contar una historia en la que están contenidas todas las demás. Se llama, La historia de la biblioteca de Amarganth, y es muy corta. Reflexionó un poco y comenzó al azar: en tiempos muy remotos vivía en Amarganth una anciana de plata llamada Uana, que reinaba en la ciudad. En aquellos tiempos antiquísimos no existía Muru, el lago de las lágrimas, ni estaba hecha Amarganth de la plata especial que resiste a sus aguas. Todavía era una ciudad completamente corriente, con casas de piedra y madera. Y estaba en un valle, entre colinas de bosques. Uana tenía un hijo llamado Kin, que era un gran cazador. Un día, Kin vio en los bosques un unicornio que tenía una piedra luminosa en la punta de su cuerno. Mató al animal y se llevó la piedra a casa. Sin embargo, con ello atrajo una gran desgracia sobre la ciudad de Amarganth. Sus habitantes tuvieron cada vez menos hijos. Si no encontraban la salvación, estaban condenados a extinguirse. Pero no era posible volver a la vida al unicornio y nadie sabía qué hacer. Uana, la anciana de plata, envió mensajeros al oráculo del sur, que entonces existía todavía, a fin de que Uyulala le dijera lo que se debía hacer. No obstante, el oráculo del sur estaba muy lejos. El mensajero había sido un joven al salir y cuando volvió era muy anciano. Uana, la anciana de plata, había muerto hacía mucho tiempo y, entretanto, la había sucedido su hijo Kin. También él, naturalmente, era viejísimo, lo mismo que todos los demás amargancios. Solo había una pareja de niños,
un chico y una chica. Él se llamaba Akil y ella Mukwa. El mensajero hizo saber lo que le había manifestado la voz de Uyulala: Amarganth solo podría subsistir si se convertía en la ciudad más hermosa de toda Fanteicha. Únicamente de esa forma quedaría reparado el crimen de Kin. No obstante, los amargancios solo podrían lograrlo con ayuda de los Ayayay, que son los seres más feos de Fanteicha. Se les llama también los que siempre lloran porque, por el pesar que les causa su propia fealdad, derraman lágrimas continuamente. Sin embargo, precisamente con esos torrentes de lágrimas lavan esa plata especial de las profundidades de la tierra y hacen con ella la más maravillosa de las filigranas. Entonces todos los amargancios fueron a buscar a los Ayayay, pero no pudieron encontrar a ninguno porque viven en las profundidades de la tierra. Finalmente solo quedaron Akil y Mukwa. Todos los demás habían muerto y, entretanto, los dos habían crecido. Y los dos juntos lograron encontrar a los Ayayay y convencerlos para que hicieran de Amarganth la ciudad más hermosa de toda Fanteicha. Así construyeron los Ayayay la primera embarcación de plata y, sobre ella, un pequeño palacio de filigrana, y pusieron la embarcación en la plaza del mercado de la despoblada ciudad. Luego orientaron bajo tierra sus torrentes de lágrimas de forma que, como fuentes, afloraran en el valle que había entre las colinas pobladas de bosques. El valle se llenó de aguas amargas y se convirtió en Muru, el lago de las lágrimas, en el que flotaba el primer palacio de plata. Y allí vivieron Akil y Mukwa. Los Ayayay habían puesto una condición a la joven pareja, que ésta y todos sus descendientes se dedicasen a cantar canciones y contar cuentos. Y mientras lo hicieran, los Ayayay los ayudarían, porque de esa forma participarían también y su fealdad contribuiría a hacer algo bello. Por eso Akil y Mukwa fundaron una biblioteca, la famosa Biblioteca de Amarganth, en la que reunieron todas mis historias. Comenzaron por esta que acabáis de oír, pero poco a poco fueron añadiendo todas las que he contado alguna vez, y finalmente fueron tantas que ni aquellos dos ni sus numerosos descendientes que hoy pueblan la ciudad podrían agotarlas nunca. El que Amarganth, la más hermosa ciudad de Fanteicha, siga existiendo hoy se debe a que los Ayayay y los amargancios han cumplido su mutua promesa, aunque ninguno de los dos sabe ya nada de los otros. Solo el nombre de Muru, el lago de las lágrimas, recuerda todavía lo que ocurrió en tiempos remotos. Cuando Bastián hubo terminado, Kerkuobad, el anciano de plata, se levantó de su sillón. En su rostro se dibujaba una sonrisa transfigurada. Bastián Baltasar Bax, dijo, nos has dado algo más que una historia y algo más que todas las historias. Ahora sabemos cuál es el origen de Muru y de nuestros barcos y palacios de plata que flotan en el lago. Ahora sabemos por qué, desde los tiempos antiguos, somos un pueblo de cantores de canciones y narradores de historias. Y, sobre todo, sabemos lo que contiene el edificio grande y redondo que hay en nuestra ciudad y en el que ninguno de nosotros ha entrado porque, desde tiempos inmemoriales, permanece cerrado. Contiene nuestro mayor tesoro y hasta ahora no lo sabíamos. La biblioteca de Amarganth. El propio Bastián estaba impresionado por el hecho de que lo que acababa de contar se hubiera hecho realidad, o lo hubiera sido siempre. Grao Graman, probablemente, habría dicho, las dos cosas. De todas formas, quiso convencerse por sus propios ojos. ¿Dónde está ese edificio?, preguntó. Te lo enseñaré, dijo Kerkuobad y, volviéndose a la multitud, gritó, venid todos. Quizá presenciemos hoy otras maravillas aún. Una larga comitiva, a cuya cabeza iba el anciano de plata con Atreyu y Bastián, se puso en movimiento por las pasarelas que unían los barcos de plata y, finalmente, se detuvo ante un gran edificio que se alzaba sobre un barco redondo y tenía la forma de una enorme caja de plata. Sus paredes exteriores eran lisas y sin adornos, y tampoco tenía ventanas. Solo había una gran puerta, pero estaba cerrada. En el centro de la hoja de la puerta, lisa y de plata, había una piedra en un engarce circular, que parecía un pedazo de cristal. Encima estaba la siguiente inscripción: arrancado al cuerno del unicornio, me he apagado.
Mantengo el portón cerrado hasta que mi luz despierte quien por mi nombre me llame. 100 años lo alumbraré guiándolo en las tinieblas profundas del Minroad de Ya. Mas si dijera mi nombre otra vez desde el final al principio, despediría en un solo instante la luz de 100 años. Ninguno de nosotros, dijo Kerkuobad, ha podido interpretar esa inscripción. Ninguno de nosotros sabe lo que significan las palabras el Minroad de Ya. Ninguno ha descubierto hasta ahora el nombre de la piedra, aunque todos lo hemos intentado una y otra vez. Pero todos nosotros podemos utilizar únicamente nombres que ya existen en Fanteicha. Y como son los nombres de otras cosas, nadie ha podido hacer lucir la piedra, abriendo así la puerta. Podrías encontrar tú ese nombre, Bastián Baltasar Bax. Se hizo un silencio profundo y expectante. Todos, amargancios y no amargancios, contuvieron el aliento. Altsair. Gritó Bastián. En el mismo instante, la piedra se encendió de pronto, saltando directamente de su engarce a la mano de Bastián. La puerta se abrió. Un «ah» de asombro salió de 1000 gargantas. Bastián, con la piedra luminosa en la mano, atravesó la puerta, seguido de Atreyu y de Kerkuobad. Tras ellos se abrió paso la multitud. La gran sala redonda estaba oscura y Bastián levantó en alto la piedra. Su luz era, desde luego, más clara que la de una vela, pero no bastaba para iluminar la estancia. Solo se veía que, a lo largo de las paredes y hasta una altura de muchas plantas, había libros y más libros. Se trajeron lámparas y pronto estuvo iluminada la estancia entera. Entonces se vio que las estanterías de alrededor estaban divididas en diversos departamentos con rótulos indicadores. Historias divertidas, por ejemplo, o historias emocionantes, o historias serias, o historias cortas, y así sucesivamente. En el centro de la redonda sala había en el suelo una gran inscripción que no podía pasar inadvertida: Biblioteca de las obras completas de Bastián Baltasar Bux. Atreyu lo miraba todo con los ojos muy abiertos. Estaba tan dominado por el asombro y la admiración que podían leerse sus emociones de una forma más que clara. Y Bastián se alegró de ello. «¿Todo esto?», preguntó Atreyu señalando con el dedo a su alrededor. «¿Todo esto son historias que tú has inventado?». «Sí», dijo Bastián metiéndose a Altsair en el bolsillo. Atreyu lo miró desconcertado. «Eso», reconoció, «no lo puedo entender». Los amargancios, naturalmente, se habían lanzado hacía tiempo ansiosamente sobre los libros, los hojeaban, se los leían mutuamente, y muchos se sentaban simplemente en el suelo y empezaban a aprenderse ya algunos pasajes de memoria. La noticia del gran acontecimiento, desde luego, se había extendido por toda la ciudad de Plata como un reguero de pólvora, tanto entre los nativos como entre los forasteros. Bastián y Atreyu salían precisamente de la biblioteca al aire libre, cuando vinieron a su encuentro los caballeros Icrión, Isbald y Dorn. «Mi señor Bastián», dijo el pelirrojo Isbald que, evidentemente, no era solo el más ágil con la espada, sino también con la lengua, «hemos sabido de las incomparables facultades que habéis mostrado en este día. Por eso queremos rogaros que nos toméis a vuestro servicio y nos dejéis acompañaros en vuestros futuros viajes. Cada uno de nosotros aspira a tener su propia historia. Y aunque, indudablemente, no necesitáis nuestra protección, podría seros útil tener a vuestro servicio 3 caballeros diestros y capaces. ¿Lo permitís?». «De buena gana», respondió Bastián. «Cualquiera se sentiría orgulloso de semejante compañía». Entonces los 3 caballeros quisieron, sin falta y allí mismo, prestar juramento de fidelidad sobre la espada de Bastián, pero él los rechazó. «Sicanda», les explicó, «es una espada mágica. Nadie que no haya comido y bebido del fuego de la muerte multicolor y se haya bañado en él puede tocarla sin peligro para su vida o su integridad física». De modo que los caballeros tuvieron que contentarse con un amistoso apretón de manos. «¿Y qué pasa con Inrek el héroe?», preguntó Bastián. «Está totalmente hundido», dijo Icrión.
Es a causa de su dama, añadió Idorn. Tendríais que ocuparos de él, concluyó Isbald. De forma que, los 5, se pusieron en camino hacia la posada en que al principio se habían alojado y en donde Bastián había dejado a la vieja Yicha en el establo. Cuando entraron en la sala de la posada, solo se sentaba en ella un hombre. Estaba echado sobre la mesa y enterraba las manos en sus cabellos rubios. Era Heinrich el héroe. Evidentemente, había llevado con él en su equipaje una armadura de repuesto, porque ahora vestía un atavío algo más sencillo que el día anterior había quedado despedazado en el combate con Bastián. Cuando Bastián lo saludó, Heinrich se incorporó y miró fijamente a los dos jóvenes. Tenía los ojos enrojecidos. Bastián le preguntó si podía sentarse con él. Heinrich se encogió de hombros, asintió y se hundió otra vez en su banco. Ante él, sobre la mesa, había una hoja de papel que parecía haber sido arrugada y alisada varias veces. Quería informarme de vuestro estado, comenzó a decir Bastián. Siento haberos causado molestias. Heinrich el héroe movió la cabeza. Estoy acabado, profirió con voz ronca. Tomad, leed vos mismo. Empujó hacia Bastián la hoja, solo quiero al mejor, ponía en ella, y vos no lo sois. Así pues, adiós. ¿De la princesa Oglamar? Preguntó Bastián. Heinrich el héroe asintió. Inmediatamente después de nuestro combate se hizo llevar a la orilla con su palafrén. ¿Quién sabe dónde estará ahora? Nunca la volveré a ver. ¿Qué voy a hacer en el mundo? No podéis buscarla. ¿Para qué? Para hacerla cambiar de opinión tal vez. Heinrich el héroe soltó una risa amarga. No conocéis a la princesa Oglamar. Me he entrenado durante más de 10 años para aprender cuanto sé. He renunciado a todo lo que hubiera podido perjudicar mi forma física. Con disciplina de hierro, he aprendido esgrima con los mejores maestros y toda clase de luchas con los luchadores más fuertes, hasta vencerlos a todos. Puedo correr más aprisa que un caballo, saltar más alto que un ciervo, soy el mejor en todo o, mejor dicho, lo era hasta ayer. Al principio, ella no se dignaba dirigirme la mirada, pero luego, poco a poco, se despertó su interés por mis habilidades. Podía esperar ya ser elegido, pero ahora todo es inútil. ¿Cómo podré vivir sin esperanza? Quizá, dijo Bastián, no deberíais dar tanta importancia a la princesa Oglamar. Sin duda hay otras que os gustarían tanto como ella. No, respondió Heinrich el héroe, me gusta la princesa Oglamar precisamente porque solo se contenta con el mejor. Entonces, dijo Bastián perplejo, la cosa, desde luego, es difícil. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si probarais a impresionarla de otra forma? Como cantor, por ejemplo, o como poeta. Soy un héroe, contestó Heinrich un tanto irritado, y no conozco ni quiero tener otra profesión. Yo soy como soy. Ya veo, dijo Bastián. Todos callaron. Los 3 caballeros miraban a Heinrich el héroe compasivamente. Podían comprender lo que le pasaba. Finalmente, Isbald carraspeó y dijo en voz baja, dirigiéndose a Bastián, para vos, señor Bastián, no sería muy difícil ayudarlo. Bastián miró a Atreyu, pero este tenía otra vez el rostro impenetrable. Alguien como Heinrich el héroe, añadió Idorn, no tiene nada que hacer si no hay monstruos a la vista. ¿Comprendéis? Bastián seguía sin comprender. Los monstruos, dijo Icrion atusándose el enorme bigote negro, son necesarios para que un héroe pueda ser héroe. Y al decirlo le guiñó un ojo a Bastián. Bastián comprendió por fin. Oíd, héroe Heinrich, dijo, al proponer que ofrecierais vuestro corazón a otra dama, solo quería poner a prueba vuestra constancia. La realidad es que la princesa Oglamar necesita vuestra ayuda y que nadie más que vos puede salvarla. Heinrich el héroe era todo oídos. ¿Habláis en serio, mi señor Bastián? Totalmente en serio, enseguida os convenceréis. En efecto,
La princesa Oglamar ha sido asaltada y raptada hace pocos minutos. ¿Por quién? Por uno de los monstruos más horribles que hay en Fanteicha, el dragón Smerg. La princesa iba cabalgando por un claro del bosque cuando el espantajo la vio, se precipitó desde el aire sobre ella, la arrancó de su palafrén y se la llevó. Imrek se puso en pie de un salto. Sus ojos comenzaron a brillar y sus mejillas a arder. Batió palmas de alegría. Sin embargo, el resplandor de sus ojos se apagó luego y volvió a sentarse. Desgraciadamente, no puede ser, dijo afligido. Ya no hay dragones en ninguna parte. Olvidáis, héroe Imrek, explicó Bastián, que vengo de muy lejos, de mucho más lejos de donde vos habéis estado nunca. Eso es cierto, corroboró Atreyu, mezclándose por primera vez. Y realmente ha sido raptada por ese monstruo. Exclamó Imrek el héroe. Luego apretó ambas manos contra su corazón y suspiró, oh mi adorada Oglamar, cuánto debes sufrir. Pero no temas, tu caballero se acerca, está ya en camino. Decime, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo dirigirme? ¿De qué se trata? Muy lejos de aquí, comenzó Bastián, hay un país llamado Morgul o el país del fuego frío, porque en él las llamas son más frías que el hielo. ¿Cómo podéis encontrar ese país? No os lo puedo decir, debéis hallarlo vos mismo. En el centro del país hay un bosque petrificado llamado Wodgabay. Y a su vez, en el centro del bosque petrificado se encuentra Ragar, el castillo de plomo. Está rodeado de 3 fosos. Por el primero corre un veneno verde, por el segundo ácido nítrico humeante, y en el tercero pululan escorpiones tan grandes como vuestros pies. No hay puentes ni pasarelas para cruzar los fosos, porque el señor que reina en el castillo de plomo de Ragar es ese monstruo alado llamado Smerg. Tiene las alas membranosas y de una envergadura de 32 metros. Cuando no vuela, se sostiene derecho como un gigantesco canguro. Su cuerpo parece el de una rata sarnosa, pero tiene cola de escorpión. Hasta el más ligero roce de su aguijón venenoso es absolutamente mortal. Sus patas traseras son las de un saltamontes gigantesco, pero las delanteras, que parecen diminutas y atrofiadas, se asemejan a las manos de un niño. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por ello, porque precisamente en esas manos tiene una fuerza terrible. Puede recoger su largo cuello como un caracol sus tentáculos, y sobre él tiene 3 cabezas. Una es grande y parece de cocodrilo. Por su boca puede escupir fuego helado. Pero donde el cocodrilo tiene los ojos él tiene 2 protuberancias que, a su vez, son otras 2 cabezas. La derecha parece la de un anciano. Con ella puede oír y escuchar. Sin embargo, para hablar tiene la de la izquierda, que parece el rostro arrugado de una anciana. Durante esa descripción, Imrek el héroe se había puesto un poco pálido. ¿Cómo decíais que se llamaba? Preguntó. Smerg, repitió Bastián. Hace de las suyas desde hace 1000 años ya, pues esa es su edad. Siempre roba a una hermosa doncella, que tiene que ocuparse de llevarle la casa hasta el fin de sus días. Cuando la doncella muere, el dragón roba a otra. ¿Cómo es que no he oído hablar nunca de él? Smerg puede volar increíblemente lejos y aprisa. Hasta ahora ha elegido siempre otros países de Fanteicha para sus correrías. Y además, solo aparece cada medio siglo. Y nadie ha liberado hasta ahora a una cautiva. No, para eso haría falta un héroe excepcional. Al oír esas palabras, las mejillas de Imrek el héroe enrojecieron de nuevo. ¿Tiene Smerg algún punto vulnerable? Preguntó con interés profesional. Ah. Respondió Bastián. Se me había olvidado casi lo más importante. En el sótano más profundo del castillo de Ragar hay un hacha de plomo. Podéis imaginaros muy bien que Smerg vigila ese hacha como a las niñas de sus ojos, si os digo que es la única arma con la que se le puede matar. Hay que cortarle con ella las 2 cabezas pequeñas. ¿Cómo sabéis todo eso? Preguntó Imrek el héroe. Bastián no tuvo necesidad de responder,
porque en aquel momento sonaron gritos de espanto en la calle. Un dragón. Un monstruo. Ahí, en el cielo. ¡Qué horror! Se aproxima a la ciudad. Sálvese quien pueda. No, no, ya tiene una víctima. Heinrich el héroe se precipitó a la calle y los demás lo siguieron. Los últimos fueron Atreyu y Bastián. En el cielo aleteaba algo que parecía un gigantesco murciélago. Cuando se acercó, fue como si, por un momento, una sombra fría hubiera cubierto la ciudad de plata. Era Smerg, y tenía exactamente el aspecto que Bastián acababa de inventarse. Con sus dos manitas atrofiadas pero terribles, sostenía a una damisela que, con todas sus fuerzas, gritaba y pataleaba. Heinrich. Se oyó en la lejanía. ¡Socorro, Heinrich! ¡Sálvame, mi héroe! Y un momento después había desaparecido. Heinrich había sacado ya su corcel negro del establo y estaba sobre una de las balsas de plata que llevaban a tierra firme. ¡Más aprisa! Se le oyó gritar al barquero. Te daré lo que quieras, pero apresúrate. Bastián lo siguió con la mirada y murmuró, espero no habérselo puesto demasiado difícil. Atreyu lo miró de soslayo. Luego dijo en voz baja, quizá fuera mejor que nos marchásemos también. ¿A dónde? Por mí llegaste a Fanteicha, dijo Atreyu. Creo que debería ayudarte también a encontrar el camino de vuelta. Sin duda, alguna vez querrás volver a tu mundo, ¿no? Oh. Dijo Bastián. En eso no he pensado todavía. Pero tienes razón, Atreyu. Naturalmente, tienes toda la razón. Has salvado a Fanteicha, siguió diciendo Atreyu, y me parece que a cambio has recibido mucho. Podría imaginarme que quisieras regresar ahora para devolverle la salud a tu mundo. ¿O es que haya algo que te retenga? Y Bastián, que había olvidado que no siempre había sido fuerte, bien parecido, valiente y poderoso, respondió, no, no se me ocurre nada. Atreyu miró otra vez pensativo a su amigo y añadió, quizás sea un viaje largo y difícil, quién sabe. Sí, quién sabe. Convino Bastián. Si quieres, vámonos enseguida. Entonces se produjo una disputa breve y amistosa entre los tres caballeros, que no podían ponerse de acuerdo sobre cuál de los tres debía dejar su caballo a Bastián. Pero Bastián puso fin a la discusión, rogándoles que le regalasen a Yicha, la mula. Desde luego, ellos opinaron que una acémila así estaba por debajo de la dignidad de su señor Bastián, pero, como él insistió, finalmente cedieron. Mientras los tres caballeros lo preparaban todo para la partida, Bastián y Atreyu volvieron al palacio de Kerkuobad para dar las gracias al anciano de plata por su hospitalidad y despedirse de él. Fujur, el dragón de la suerte, aguardaba a Atreyu ante el palacio. Se puso muy contento cuando supo que iban a marcharse. Las ciudades no le caían bien, aunque fueran tan hermosas como Amarganz. Kerkuobad, el anciano de plata, estaba sumido en la lectura de un libro que había sacado de la biblioteca de Bastián Baltasar Bax. Me hubiera gustado teneros más tiempo como huéspedes, dijo un tanto distraído. No todos los días puede uno albergar a un autor tan importante. Pero ahora tenemos tus obras para consolarnos. Se despidieron y salieron afuera. Cuando Atreyu se sentó en las espaldas del dragón, le preguntó a Bastián, ¿no querías cabalgar también sobre Fujur? Pronto, respondió Bastián. Ahora me espera Yicha, y se lo he prometido. Entonces os aguardamos en tierra, gritó Atreyu. El dragón de la suerte se elevó por los aires y, en un momento, se perdió de vista. Cuando Bastián volvió al albergue, los tres caballeros lo esperaban ya con los caballos y la mula, en una de las balsas, dispuestos para el viaje. Le habían quitado a Yicha las albardas, sustituyéndolas por una silla de montar ricamente adornada. La razón, sin embargo, no la supo ella hasta que Bastián se acercó y le susurró al oído, ahora me perteneces, Yicha. Y mientras la barcaza se soltaba,
alejándose de la ciudad de plata, todavía resonó largo tiempo sobre las amargas aguas de Muru, el lago de las lágrimas, el grito de alegría de la vieja mula. Por lo demás, en lo que se refiere a Imre Keleroe, consiguió realmente llegar a Morgul, el país del fuego frío. Penetró también en el bosque petrificado de Woodgabay y superó los 3 fosos que rodeaban el castillo de Ragar. Encontró el hacha de plomo y venció a Smerg, el dragón. Luego devolvió a Oglamar a su padre, aunque ella estaba ya dispuesta a casarse con él. Pero entonces fue él quien no quiso. Sin embargo, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. 18. Los Ayayay. Recia y pesadamente caía la lluvia desde unas nubes oscuras que volaban casi a la altura de las cabezas de los jinetes. Luego empezó a nevar unos copos grandes y pegajosos, y finalmente nevó y llovió a la vez. El viento tormentoso era tan fuerte que hasta los caballos tenían que inclinarse para hacerle frente. Los mantos de los jinetes pesaban húmedos, golpeando fuertemente en los lomos de las bestias. Llevaban ya muchos días de camino y los 3 últimos cabalgando por aquella meseta. El tiempo había empeorado de día en día y el suelo se había convertido en una mezcla de fango y piedras de agudos cantos que hacía la marcha cada vez más penosa. Aquí y allá había grupos de arbustos o bosquecillos doblegados por el viento, pero por lo demás no se ofrecía a los ojos variación alguna. Bastián, que cabalgaba delante sobre la mula Yicha, iba relativamente bien, envuelto en su reluciente manto plateado. Resultó que, aunque ligero y delgado, el manto abrigaba espléndidamente y el agua formaba perlas sobre él. Icrión, el de la figura fuerte y corpulenta, desaparecía casi dentro de un espeso manto de lana azul. Isbald, el de los miembros finos, se había echado la gran capucha de su hábito pardo sobre los rojos cabellos. Y el capote de lona gris de Idorn se adhería a sus miembros enjutos. Sin embargo, los 3 caballeros, a su estilo un tanto rudo, estaban de buen humor. No habían esperado que su viaje de aventuras con su señor Bastián fuera una especie de paseo dominical. De vez en cuando cantaban con fuertes voces en medio de la tormenta, con más entusiasmo que afinación, unas veces solos y otras a coro. Su canción favorita era, evidentemente, una que empezaba con las palabras, cuando yo era pequeñito, tralará con viento y lluvia. Según explicaron, procedía de un viajero de Fanteicha de tiempos muy remotos, llamado Chespir o algo así. El único del grupo al que ni la humedad ni el frío parecían hacer mella era Atreyu. Como casi siempre desde el comienzo del viaje, se adelantaba volando sobre las espaldas de Fujur, entre los jirones de nubes y por encima de ellas, para reconocer el terreno, y volvía luego para informar. Todos ellos, incluido el dragón de la suerte, creían que estaban buscando el camino que devolvería a Bastián a su mundo. También Bastián lo creía. No sabía que, en realidad, había accedido a la propuesta de Atreyu únicamente por amistad y buena voluntad, pero que en el fondo no lo deseaba. Sin embargo, la geografía de Fanteicha está determinada por los deseos, sean conscientes o no. Y como era Bastián quien tenía que decidir en qué dirección debían ir, ocurría que su camino los llevaba cada vez más profundamente hacia el interior de Fanteicha, es decir, hacia el centro constituido por la Torre de Marfil. Lo que eso significaba para Bastián solo lo sabría luego. De momento, ni él ni sus compañeros de viaje sospechaban nada. Los pensamientos de Bastián estaban en otra parte. Ya al segundo día después de salir de Amarganz, habían encontrado en los bosques que rodeaban a Muru el claro rastro del dragón Smerg. Una parte de los árboles estaban petrificados. Evidentemente, el monstruo se había posado allí, echando sobre los árboles el fuego helado de su garganta. Las huellas de sus enormes patas de saltamontes eran fáciles de reconocer. Y Atreyu, que sabía de eso, había encontrado también otras huellas, las del caballo de Imre Keleroe. Así pues, Imrekle iba pisando los talones al dragón. La verdad es que no me hace ninguna gracia, había dicho Fujur medio en broma, haciendo girar sus ojos de color rubí, porque, sea Smerg o no un espantajo, de todas formas,
aunque lejano, es pariente mío. No habían seguido el rastro de Heinrich, sino que habían tomado otra dirección, porque su objetivo era buscar el camino de regreso para Bastián. Bastián había pensado luego en lo que había hecho realmente al inventarse un dragón para Heinrich el héroe. Sin duda, Heinrich necesitaba algo a lo que poder enfrentarse y contra lo que poder luchar. Sin embargo, no era nada seguro que venciera. ¿Qué pasaría si Smerg lo mataba? Y, además, la princesa Oglamar se encontraba en una situación horrible. Era verdad que siempre había sido bastante altanera, pero tenía derecho por eso Bastián a ponerla en una situación tan comprometida. Y, prescindiendo de todo aquello, cualquiera sabía lo que haría Smerg en Fanteicha. Bastián, sin pensarlo mucho, había creado un peligro incalculable que, aun sin él, seguiría existiendo y traería quizá desgracias indescriptibles sobre muchos inocentes. La hija de la luna, eso lo sabía Bastián, no hacía en su reino diferencias entre malos y buenos ni entre lo hermoso y lo feo. Para ella, todas las criaturas de Fanteicha eran igualmente importantes y tenían los mismos derechos. Pero él, Bastián, tenía que comportarse como ella. Y, sobre todo, quería hacerlo. No, se dijo Bastián, no quería pasar a la historia de Fanteicha como creador de monstruos y espantajos. Sería mucho más bonito ser conocido por su bondad y desinterés, ser para todos un modelo preclaro, ser llamado, hombre bueno, o reverenciado como, gran benefactor. Sí, eso era lo que quería. Entretanto, el terreno se había vuelto rocoso y Atreyu, que volvió sobre Fujur de un vuelo de reconocimiento, informó de que, a pocas millas, había divisado un pequeño valle encajonado que ofrecía un abrigo relativamente satisfactorio contra el viento. Si había visto bien, había en el valle incluso varias cavernas, en las que podrían encontrar refugio contra la lluvia y la nieve. Era ya tarde avanzada y más que hora de buscar un lugar apropiado para pasar la noche. Por ello, todos se alegraron de las noticias de Atreyu y espolearon a sus cabalgaduras. El camino discurría por el fondo de un valle cerrado por peñascos cada vez más altos, que quizá fuera el lecho seco de un río. Al cabo de unas 2 horas llegaron a la parte más baja del valle y encontraron realmente varias cavernas en las paredes que lo rodeaban. Eligieron la más espaciosa y se instalaron en ella tan cómodamente como les fue posible. Los 3 caballeros buscaron por los alrededores leña seca y ramas desgajadas por la tempestad, y pronto una hermosa hoguera ardió en la caverna. Los mantos húmedos fueron extendidos para que se secaran, se entró a los caballos y a la mula y se los desensilló, y hasta Fujur, que normalmente prefería pasar la noche a la intemperie, se hizo un ovillo en la parte de atrás de la caverna. En el fondo, el lugar no era nada incómodo. Mientras Idorn, el duro, intentaba asar sobre el fuego con su larga espada un gran pedazo de carne de sus provisiones y todos, a su alrededor, lo miraban impacientes. Atreyu se volvió a Bastián y le pidió, háblanos de Krista. ¿De quién? Preguntó Bastián sin comprender. De tu amiga Krista, la niña a la que contabas tus historias. No conozco a ninguna niña que se llame así, respondió Bastián. ¿Y de dónde sacas tú que yo le contara historias? Atreyu lo miró otra vez con aquella mirada pensativa. En tu mundo, dijo lentamente, contabas muchas historias. A ella y a ti mismo. ¿Cómo lo sabes, Atreyu? Lo dijiste tú. En Amarganth. Y dijiste también que, por eso, se reían de ti. Bastián miró fijamente el fuego. Es verdad, murmuró, lo dije. Pero no sé por qué. No puedo recordarlo. A él mismo le resultaba extraño. Atreyu cambió una mirada con Fujur y asintió gravemente, como si los dos hubiesen comentado algo que ahora se confirmase. Pero no dijo nada más. Evidentemente, no quería hablar de ello delante de los 3 caballeros. La carne está hecha, anunció Idorn. Cortó con el cuchillo un pedazo para cada uno y todos comieron. No se podía decir, ni con la mejor voluntad, que la carne estuviera hecha,
Por fuera estaba un tanto quemada y por dentro todavía cruda, pero, dadas las circunstancias, no hubiera sido oportuno mostrarse melindroso. Durante algún tiempo todos masticaron y luego Atreyu rogó una vez más: «Cuéntanos cómo llegaste hasta nosotros». «Lo sabes», respondió Bastián, «tú me trajiste hasta la emperatriz infantil». «Quiero decir antes», dijo Atreyu. «En tu mundo, donde estabas y cómo pasó todo». Y entonces Bastián contó cómo le había robado el libro al señor Coreander y cómo se había refugiado con él en el desván del colegio y había empezado a leerlo allí. Cuando quiso empezar a contar la gran búsqueda de Atreyu, este hizo un gesto negativo. No parecía interesarle lo que Bastián había leído sobre él. En lugar de ello, le interesaba muchísimo saber más detalles sobre el cómo y el porqué de la visita de Bastián a la tienda del señor Coreander y de su huida al desván del colegio. Bastián pensó intensamente, pero no encontró ningún dato más en su memoria. Todo lo que se relacionaba con aquello, que había tenido miedo, que era gordo y débil y delicado, lo había olvidado. Sus recuerdos eran fragmentarios y esos fragmentos le parecían tan lejanos y vagos como si no se tratase de él sino de algún otro. Atreyu le preguntó por otros recuerdos y Bastián habló de los tiempos en que su madre vivía aún, de su padre, de su casa, de su colegio y su ciudad. De todo lo que recordaba todavía. Los tres caballeros se habían dormido ya y Bastián seguía hablando. Le extrañaba que Atreyu mostrase tanto interés precisamente por lo más corriente. Quizá dependiera de la forma en que Atreyu lo escuchaba el que también a él las cosas más corrientes y cotidianas no le parecieran poco a poco tan corrientes, sino como si encerraran un secreto del que nunca se hubiera dado cuenta. Finalmente no supo más, no se le ocurrió nada más que contar. Era ya noche avanzada y el fuego se había consumido. Los tres caballeros roncaban suavemente. Atreyu se sentaba con el rostro impasible y parecía sumido en sus reflexiones. Bastián se estiró, se envolvió en su manto de plata y estaba a punto de dormirse cuando Atreyu dijo suavemente: «Se debe a Aurin». Bastián apoyó la cabeza en una mano y miró soñoliento a su amigo: «¿Qué quieres decir?». «El esplendor», siguió diciendo Atreyu como si hablara consigo mismo, «nos produce a nosotros un efecto distinto que a los seres humanos». «¿De qué lo dedusas?». «El signo te da un gran poder y cumple todos tus deseos, pero al mismo tiempo te quita algo, el recuerdo de tu mundo». Bastián reflexionó. No notaba que le faltase nada. Graograman me dijo que debía seguir el camino de los deseos si quería encontrar mi verdadera voluntad. Y eso es lo que quiere decir la inscripción que hay en Aurin. Pero para ello tengo que ir de un deseo a otro. No puedo saltarme ninguno. De otro modo no se puede avanzar en Fanteicha, dijo él. Y para eso necesito la alhaja. Sí, dijo Atreyu, la alhaja te da el camino pero, al mismo tiempo, te quita la meta. Bueno, dijo Bastián despreocupado. La hija de la luna debía de saber lo que se hacía cuando me dio el signo. Te preocupas sin necesidad, Atreyu. No hay duda de que Aurin no es ninguna trampa. No, murmuró Atreyu, tampoco yo lo creo. Y al cabo de un rato añadió: de todas formas, es buena cosa que estemos buscando ya el camino de tu mundo. ¿Por qué lo estamos buscando, verdad? Claro, claro, respondió Bastián medio dormido ya. En mitad de la noche se despertó a causa de un ruido extraño. No podía explicarse qué era. El fuego se había apagado y lo rodeaba una oscuridad total. Entonces sintió la mano de Atreyu en el hombro y lo oyó susurrar: «¿Qué es eso?». «Tampoco yo lo sé», susurró a su vez. Se arrastraron hasta la entrada de la caverna, de donde venía el ruido, y escucharon con más atención. Sonaba como un sollozo o llanto sofocado salido de innumerables gargantas. Sin embargo, no tenía nada de humano ni tampoco parecido alguno con los gritos de dolor de los animales. Era como un murmullo general que, a veces, crecía hasta convertirse en un suspiro, como una ola espumeante, y luego disminuía otra vez para volver a crecer al cabo de algún tiempo.
Era el sonido más lastimero que Bastián había escuchado jamás. Si por lo menos se viera algo. Susurró Atreyu. Espera. Respondió Bastián. Tengo a Altair. Sacó del bolsillo la piedra luminosa y la levantó. Su luz era suave como la de una vela e iluminaba solo débilmente la hondonada, pero el resplandor bastó para mostrar a los dos amigos un espectáculo que hizo que, por el horror, se les pusiera carne de gallina. El valle entero estaba lleno de unos gusanos deformes, de un brazo de largo, cuya piel parecía como si estuvieran envueltos en andrajos y harapos sucios y desgarrados. Entre las arrugas podían sacar algo así como unas extremidades viscosas, semejantes a tentáculos de pulpo. Al extremo del cuerpo de cada uno de aquellos gusanos aparecían entre los harapos dos ojos, unos ojos sin párpados de los que continuamente manaban lágrimas. Ellos mismos y el valle entero estaban húmedos por tal causa. En el momento en que la luz de Altair los iluminó, se inmovilizaron, y entonces se pudo ver lo que hacían. En medio de ellos se levantaba una torre de la más fina filigrana de plata, más preciosa que todos los edificios que Bastián había visto en Amarganth. Muchos de aquellos seres verniculares estaban precisamente trepando a esa torre, para completarla con partes diversas. Ahora, sin embargo, todos se habían quedado inmóviles, mirando la luz de Altair. ¡Ay, dolor, dolor! Se oyó como un susurro consternado por el valle. Nuestra fealdad se ha hecho pública. ¡Ay, dolor, dolor! ¿Qué ojos son los que nos han visto? ¡Ay, dolor, dolor que nosotros mismos nos hayamos visto! Seas quien fueres, intruso cruel, sé compasivo, ten piedad, y aparta esa luz de nosotros. Bastián se levantó. Soy Bastián Baltasar Bax, dijo. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los Ayayay, fue el sonido que le llegó. Los Ayayay. Los Ayayay. Las criaturas más infelices de Fanteicha, eso es lo que somos. Bastián calló, mirando pasmado a Atreyu, que se puso en pie igualmente y se situó junto a él. Entonces, preguntó, ¿sois vosotros los que habéis construido Amarganth, la ciudad más bella de Fanteicha? Así es, ay, exclamaron aquellos seres, pero aparta esa luz de nosotros y no nos mires. Ten compasión. Y sois vosotros los que habéis llorado Muru, el lago de las lágrimas. Señor, gimieron los Ayayay, es tal como tú lo dices. Sin embargo, moriremos de vergüenza y horror de nosotros mismos si nos sigues obligando a permanecer bajo tu luz. ¿Por qué aumentas nuestros padecimientos de una forma tan cruel? Nada te hemos hecho y nunca hemos ofendido a nadie con nuestra vista. Bastián volvió a meterse en el bolsillo la piedra Altair y se hizo una oscuridad total. Gracias. Exclamaron las voces sollozantes. Gracias por tu compasión y misericordia, Señor. Quisiera hablar con vosotros, dijo Bastián. Quiero ayudaros. Casi se sentía enfermo de asco y lástima de aquellas criaturas de la desesperación. Le resultaba claro que se trataba de los seres de los que había hablado en su historia sobre el origen de Amarganth, pero, como siempre, tampoco esta vez estaba seguro de si habían existido siempre o habían surgido por su causa. En este último caso, él sería, de algún modo, responsable de todo aquel sufrimiento. Sin embargo, fuera como fuese, estaba decidido a remediar aquella cosa horrible. ¡Ay! Lloriquearon las voces lastimeras, ¿quién puede ayudarnos? Yo, exclamó Bastián. Tengo a Aurin. Se hizo de pronto el silencio. El llanto cesó por completo. ¿De dónde habéis salido tan repentinamente? Preguntó Bastián en la oscuridad. Vivimos en las profundidades sin luz de la tierra, le llegó el murmullo de un coro de muchas voces, para ocultar nuestro aspecto del sol. Allí lloramos continuamente nuestra existencia y lavamos con nuestras lágrimas la plata indestructible de la roca primitiva, con la que fabricamos la filigrana que has visto. Solo en las noches más oscuras nos atrevemos a salir a la superficie y esas cavernas son nuestra salida. Aquí arriba montamos lo que hemos preparado abajo.
Y precisamente esta noche era suficientemente oscura para evitarnos nuestra propia vista. Por eso estamos aquí. Con nuestro trabajo intentamos desagraviar al mundo por nuestra fealdad y encontramos en ello algún consuelo. Pero vosotros no podéis evitar ser como sois. Dijo Bastián. Hay muchas clases de culpa, respondieron los Ayayay, por acción, por pensamiento. La nuestra es por existir. ¿Cómo puedo ayudaros? Preguntó Bastián casi llorando de lástima. ¡Ay, poderoso benefactor!, exclamaron los Ayayay, que llevas a Aurin y tienes poder para salvarnos. Solo te pedimos una cosa, deínas otro aspecto. Lo haré, estad tranquilos, pobres gusanos. Dijo Bastián. Ahora deseo que durmáis y que, cuando despertéis mañana, salgáis de vuestra envoltura y os convirtáis en mariposas. Seréis de muchos colores y alegres, y podréis reír y divertiros. Desde mañana no os llamaréis Yayayay, los que siempre lloran, sino esclavuzos, los que ríen siempre. Bastián escuchó en la oscuridad, pero no se oyó nada más. Se han dormido ya, cuchicheó Atreyu. Los dos amigos volvieron a la caverna. Los caballeros Isbald, Idorni y Crión seguían roncando suavemente sin haber notado nada. Bastián se echó a dormir. Se sentía contentísimo de sí mismo. Pronto, Fanteicha entera sabría la buena acción que acababa de realizar. Y realmente había sido desinteresada, porque nadie podría decir que había deseado algo para sí mismo. La fama de su bondad resplandecería con enorme brillo. ¿Qué dices a eso, Atreyu?, susurró. Atreyu calló un momento antes de responder. ¿Qué te ha costado? Solo algo más tarde, cuando Atreyu dormía ya, comprendió Bastián que su amigo había aludido a sus olvidos y no a su abnegación. Pero no pensó más en ello y se durmió con un alegre presentimiento. A la mañana siguiente lo despertaron las ruidosas exclamaciones de asombro de los tres caballeros. Mirad. Por mi vida. Hasta mi jamelgo se ríe. Bastián vio que estaban a la entrada de la caverna y que Atreyu estaba con ellos. Era el único que no se reía. Bastián se levantó y se les unió. Por todo el valle gateaban, daban volteretas y revoloteaban las figuritas más extrañas que había visto nunca. Todas tenían en la espalda alas de polilla coloreadas e iban vestidas con toda clase de trapos a cuadros, a rayas, con círculos o de lunares, pero cada traje parecía ser demasiado estrecho o demasiado ancho, demasiado grande o demasiado pequeño y, por decirlo así, haber sido cosido al azar. Nada hacía juego con nada y por todas partes, hasta en las alas, tenían parches. Ninguno de aquellos seres se parecía a los otros, sus rostros eran de colores como los de los payasos, tenían narices redondas y coloradas o narizotas ridículas y bocas exageradas. Algunos llevaban sombreros de copa de todos los colores, otros gorros puntiagudos, unos solo tenían 3 moños de color tomate en lo alto de la cabeza y otros lucían calvas relucientes. La mayor parte de ellos se sentaban en la delicada torre de preciosa filigrana de plata o colgaban de ella, daban volteretas encima, brincaban sobre ella e intentaban destrozarla. Bastián corrió afuera. Vosotros. Gritó. Parad inmediatamente. No podéis hacer eso. Los seres se detuvieron y lo miraron desde lo alto. Uno, que estaba arriba del todo, preguntó, ¿qué ha dicho? Y otro le gritó desde abajo, el sujeto dice que no podemos hacer eso. ¿Por qué dice que no podemos hacerlo? Preguntó un tercero. ¿Por qué no? Gritó Bastián. No podéis romperlo todo. El sujeto dice que no podemos romperlo todo, comunicó la primera polilla payaso a las otras. Claro que podemos, respondió otra, rompiendo un gran pedazo de la torre. La primera volvió a gritarle a Bastián desde arriba, dando saltos al mismo tiempo como una loca, claro que podemos. La torre se balanceó y comenzó a crujir peligrosamente. ¿Pero qué hacéis?, gritó Bastián. Estaba furioso y asustado, pero no sabía cómo actuar,
Porque aquellos seres eran realmente extraños. El sujeto, dijo la primera polilla volviéndose otra vez a sus compañeras, pregunta que qué hacemos. Es verdad, ¿qué hacemos? Quiso saber otra. Nos divertimos, declaró una tercera. Entonces, todas las que había por los alrededores prorrumpieron en enormes risas y resoplidos. Nos divertimos. Le gritó desde arriba a Bastián la primera polilla, atragantándose casi de risa. Pero la torre se derrumbará si no paráis. Gritó Bastián. El sujeto, comunicó la primera polilla a las otras, cree que la torre se derrumbará. ¿Y qué? Dijo otra. Y la primera gritó desde arriba, ¿y qué? Bastián estaba sin habla y, antes de que hubiera podido encontrar algo apropiado que decir, todas las polillas payaso que colgaban de la torre comenzaron de pronto a formar en el aire una especie de corro, pero no agarrándose de la mano, sino unas de las piernas y otras del cuello. Muchas daban vueltas de cabeza y todas gritaban y reían. Lo que aquellos tipejos alados hacían era tan cómico y divertido que en contra de su voluntad, Bastián tuvo que reírse también. No podéis hacer eso, exclamó. Es obra de los ayayay. El sujeto, dijo otra vez la primera polilla payaso volviéndose a sus compinches, dice que no podemos hacer eso. Podemos hacerlo todo, gritó otra dando una zapateta en el aire, todo lo que no nos está prohibido. ¿Y quién nos prohíbe nada? Somos los esclavufos. ¿Quién nos prohíbe nada? Exclamaron a coro todas las polillas payaso. Somos los esclavufos. Yo. Respondió Bastián. El sujeto, dijo la primera polilla a las otras, dice que yo. ¿Cómo que tú? Preguntaron las otras. Tú no eres quien para decirnos nada. Yo no. Explicó la primera. El sujeto dice que él. ¿Por qué dice el sujeto que él? Quisieron saber las otras. ¿Y quién es ese él? ¿Quién es ese él? Gritó desde arriba la primera polilla. Yo no he dicho él, gritó Bastián medio enfadado y medio riéndose. He dicho que os prohíbo echar abajo la torre. Nos prohíbe echar abajo la torre, explicó la primera polilla a las otras. ¿Quién? Preguntó una recién llegada. El sujeto, contestaron las otras. Y la recién llegada dijo, yo no conozco al sujeto. ¿Quién es? La primera gritó, sujeto. ¿Quién eres? No soy ningún sujeto. Gritó Bastián, bastante furioso ahora. Soy Bastián Baltasar Bax y he hecho esclavufos de vosotras para que no lloréis ni os lamentéis más. Esta noche erais todavía unos infelices ayayay. Podríais tratar a vuestro benefactor con un poco más de respeto. Todas las polillas payaso dejaron al mismo tiempo de saltar y bailar y volvieron sus miradas hacia Bastián. Reinó de pronto un silencio sofocado. ¿Qué ha dicho el sujeto? Susurró una polilla que estaba más lejos, pero la que estaba a su lado le dio un golpe en el gorro, que se le hundió hasta las orejas. Todas las demás hicieron, piesti. ¿Quieres repetir eso lenta y detenidamente? Pidió la primera polilla de forma marcadamente cortés. Soy vuestro benefactor. Exclamó Bastián. Entonces se produjo una excitación realmente ridícula entre las polillas payaso. Cada una se lo decía a otra y finalmente todas las innumerables figuras que hasta entonces estaban repartidas por el valle bulleron y revolotearon aglomerándose en torno a Bastián, mientras se gritaban mutuamente, ¿habéis oído? ¿Habéis comprendido? Es nuestro fenebactor. Nastivan Baltibux. No, Buxian fanebector. ¿Qué va? Sarafat Busiben. No, Valdrian Fix. Tax. Babeltran Bacfenetor. Nix. Flax. Trix. Todas parecían fuera de sí de entusiasmo. Se daban mutuamente la mano, se saludaban con el sombrero y se golpeaban las espaldas y los estómagos, levantando grandes nubes de polvo. ¿Qué potra tenemos? Gritaban.
Viva Bux Factor Sanidad Bastiben. Y sin dejar de gritar y reír, todo el enorme enjambre se dispersó en las alturas formando remolinos. El ruido se perdió a lo lejos. Bastián se quedó allí, sin saber casi cómo se llamaba de verdad. No estaba tan seguro ya de haber hecho una buena obra.